Buenas noches, amigos, ¿cómo están? Como lo habíamos conversado la vez pasada, aquí viene nuestro tercer aporte. En este momento ya sabemos algo, pero tampoco es que lo tengamos claro. Sabemos algo de cuál es el sentir de la población en estos momentos. Prácticamente uno de cada dos personas a las que entrevistamos nos dice que el rumbo por el que va el Ecuador, se tiene esa percepción de que el rumbo por el que va el Ecuador es totalmente incorrecto, es equivocado. Y sobre todo eso se está acentuando en las personas más jóvenes, y más jóvenes nos referimos a aquellos cuya edad es menor a los 35 años. Es más fuerte todavía esa sensación de no saber para dónde vamos o de que el rumbo que está tomando nuestro país es el equivocado. Aquí tengo anotados algunos de los puntos que voy a topar fruto de las preguntas que nos han hecho. El primero tiene que ver con la parte comercial, o más bien dicho, es el cómo está comprando el consumidor en este momento, o el famoso shopper, como lo conocen en el marketing. Bueno, pues les comento que en todos los países, y en Latinoamérica no es la excepción, y en Ecuador tampoco, pero hay una particularidad que lo voy a hacer notar acá, es que el comercio electrónico o las compras online han crecido de manera vertiginosa. Prácticamente el 50% de las compras que se están haciendo en este momento a nivel mundial es online. Tratan de que los canales o el consumidor está tratando de que el canal principal o el prioritario o el de primera línea para realizar sus compras sea vía online. ¿Y cómo se está reflejando esto acá en el Ecuador? Tiene que ver por un poco el aprendizaje al que se vio forzado el consumidor en este momento. Si nosotros no podemos comparar de manera directa este hábito que se está creando acá o este aprendizaje que se está dando aquí en el Ecuador respecto de las compras electrónicas, porque no había esa forma de comprar habitual acá. Habían ya algunas cosas que se comenzaban a comprar, temas relacionados con la tecnología, teléfonos celulares, computadoras, cosas de ese tipo. Ropa también un poco ya estaba comenzando a crecer en nuestro país. Pero ahora que sucedió la pandemia, prácticamente todo se quiere comprar de manera digital. ¿Y qué es lo que ha pasado? ¿Qué fenómeno está pasando acá? De alguna manera, y hasta de forma un poco artesanal y hasta intuitiva, muchos comerciantes comenzaron a desarrollar el comercio a domicilio, y el canal de comunicación de este servicio ha sido redes sociales, principalmente el Facebook y el WhatsApp. O sea, prácticamente el WhatsApp es el amo de la comunicación para el comercio electrónico, las ventas online o ventas digitales, si ustedes quieren, acá en nuestro país. Pero esta es una reacción fruto de la oportunidad que se presentó, porque eso no estaba acá instaurado. El comercio electrónico prácticamente ha estado naciendo acá en el Ecuador. Pero esto nos da un empujón súper importante. Otra cosa que está sucediendo en otros países y que acá seguramente va a suceder y que es importante que lo tengan en cuenta es que la compra de electrónica de consumo, que le llaman, va a crecer de manera vertiginosa. Se van a comprar computadoras, laptops, teléfonos celulares, se van a comprar estos routers para mejorar la cobertura del Wi-Fi, del Internet en los hogares, cámaras web, etcétera. Todo este tipo de esta tecnología o esta electrónica de consumo va a crecer de manera importante en nuestro país. En otros países ya lo ha hecho, ya pasó. En marzo, me parece que fue que se lanzó el último reporte en Europa, y esto creció en cifras súper importantes. Iban desde el 300% hasta el 1000% en el crecimiento de este tipo de productos.
Otro rubro importante que se va a mover y ya se está moviendo acá en el Ecuador tiene que ver con el alimento de las mascotas. Y hay que entenderlo de manera muy clara. En otros países, las mascotas prácticamente han pasado a ser otro miembro del hogar. Tienen una habitación, tienen un dormitorio y tienen un calendario para asistir a la peluquería, tienen una dieta, etc. El tema el tema que yo quiero topar respecto de las mascotas, en estos momentos ya deberían tener creada su base de datos de sus clientes y de potenciales clientes y comenzar a desarrollar el canal electrónico. ¿Qué es esto? De crear, por ejemplo, una aplicación donde les sea muy fácil encontrarles a ustedes mediante, igual nuevamente mediante WhatsApp, mediante una llamada telefónica, mediante un correo, mediante un mensaje, de tal manera que sea lo más fácil posible de llegar a los comercios que expenden este tipo de productos para las mascotas. Esto es súper importante. Cuando ya pase la pandemia, bueno, no va a pasar en realidad en el corto plazo, como ya lo dijimos en el anterior video, esto se va de largo, pero en todo caso, cuando las personas comencemos a tener un poco más de libertad para salir, a laborar, para abrir nuestros negocios, la tienda, la peluquería, el restaurante, van a seguir habiendo estas restricciones de contacto social y el consumidor va a estar restringido de manera importante en este sentido. Imagínense que en China, que en Corea del Sur, donde ellos han podido manejar de manera más eficiente y más eficaz esta pandemia, ellos están restringidos de manera importante en la movilidad. El teletrabajo funciona bastante bien en las industrias donde sí se lo puede hacer, pero funciona bastante bien. Pero el consumidor igual, o la ciudadanía en general, tiene la restricción de cuidar el contacto social. No es que allá están súper libres. Igual sucede en Alemania y en otros países de Europa. Entonces, dado que esto sucede y se va a ir por mucho tiempo, es importante que se desarrolle de manera rápida esta facilidad para que su consumidor pueda llegar. Entonces, imagínense que en este momento ustedes tienen a sus consumidores desesperados por encontrar el alimento para sus mascotas y sus consumidores tienen que estarles llamando a ustedes por teléfono, ¿no es cierto? Pero ¿qué tal si tienen una aplicación donde ellos pueden hacer el pedido y les puedan responder y decir el día de mañana, tal día, o tener un calendario de para cuándo les podrían llegar a dejar el alimento en sus domicilios, que eso es lo ideal en este momento, ¿no es cierto? Y igual cuando un poco ya comience a pasar también esta restricción de la cuarentena. O sea, esto se va de largo. Es importante que se tenga en cuenta el mercadeo digital. Otro tema es que este comportamiento del consumidor lo estamos aprendiendo en este momento. Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta que nosotros vamos a aprender de un nuevo consumidor que se está enfrentando a una nueva realidad. Entonces, estas tendencias es necesario irlas monitoreando en este momento para un poco hacer la proyección de lo que el consumidor podría hacer más adelante. Y lo primero es el comercio electrónico, el facilitarle a tu comprador, a tu cliente, que le facilites la forma en cómo te va a poder contactar. Y lo más ideal, bueno, ahorita lo más fácil, un poco y de manera artesanal, inclusive muchos lo están haciendo mediante las redes sociales, publicando sus posts, haciendo llegar su publicidad. Pero sí sería importante que lo hagan de una manera más eficiente. Y como les digo, el amo, señor de todos en este momento es el WhatsApp y sería lo ideal que ustedes puedan desarrollar ese canal de manera más eficiente. Otro punto es respecto de las compras grandes que se postergaron. Viajes, no sé qué sé yo, compra de un vehículo, compra de un departamento,
compras un poquito más grandes, ¿no es cierto? Esas están totalmente postergadas. Y nosotros, respecto de los estudios, o en base a los estudios que nosotros estamos haciendo en este momento, estimamos que los más jóvenes van a tratar de reactivar esas compras lo antes posible. ¿Cuándo es lo antes posible? Cuando el gobierno comience a relajar la restricción de contacto social. Esto va a demorar, por lo menos, estimamos que en el mejor de los casos se va a demorar 6 meses. Y a los 6 meses no todos van a tener ya la voluntad o esa predisposición, mejor dicho, de hacer las compras grandes. Creemos nosotros que los millennials y los centennials, o sea, estamos hablando de personas con edades menores de 35 años, ellos son los que de alguna manera van a estar un poco más predispuestos a realizar este tipo de compras más grandes, digamos. Pero la gente de 35, 40 años en adelante, ellos se van a demorar mucho más. Ahora, cuando les digo millennials y centennials, ellos, si bien de pronto van a arriesgarse o van a procurar hacer estas compras, apenas se relajen un poco las restricciones, no todos. Será aproximadamente entre el 20 y 30% de ellos que van de pronto a comenzar a reactivar la economía. Pero la reactivación económica va a empezar por los millennials y los centennials en ciertos rubros. Y en otros, pues, la generación X, los baby boomers, pues ellos están con un tema de preocupación más fuerte, de cuidado, más bien dicho, más fuerte. Entonces ellos serán un poco más cuidadosos, más precavidos, y serán los que más tarden en animarse a retomar compras planificadas y ya de mayor valor. Eso les podemos contar respecto de cuándo se reactivará más o menos la economía o el consumo de compras grandes. Otra cosa que el consumidor ecuatoriano, o un contexto al que el consumidor ecuatoriano se vio expuesto por este tema de la cuarentena, es que se vieron forzados a aprender a manejar las plataformas digitales, el streaming, por ejemplo, el consumo de contenidos por streaming. Netflix seguramente está feliz por el nivel de consumo que ha obtenido, ¿no es cierto? Y todas las plataformas relacionadas. Los juegos online también deben haber crecido de manera significativa. Acá en el Ecuador todavía no tenemos esos datos, próximamente los vamos a obtener. Pero más allá de que se estén consumiendo en este momento, es el hecho de que el consumidor aprendió, quiera o no, a manejar ese tipo de plataformas y a consumir ese tipo de plataformas. Entonces, con ese aprendizaje, eso ya se queda instaurado y eso se va a ir de largo de hoy en adelante, porque seguramente descubrieron las versatilidades y facilidades que brinda ese tipo de cosas. Pero no por eso vamos a decir de que el consumidor no va a volver a un cine, por ejemplo. Más bien nosotros creemos que cuando se vaya relajando esta situación, lo que el consumidor va a querer es socializar, ¿no es cierto? Socializar de manera más directa. Y en ese sentido, puesto que el latinoamericano y el ecuatoriano tiene enraizado el hecho de ser una persona muy social, es una oportunidad para las agencias de viajes y para las empresas que brindan entretenimiento. ¿Cómo se da esta oportunidad? Crear productos que estén relacionados con el vínculo familiar, el vínculo social. Nosotros estamos bastante claros en que en unos meses más las personas van a estar desesperadas, ansiosas de volver a abrazar a sus familiares que están en otras ciudades.
o de salir a vacacionar a una playa, a una hostería, a un reencuentro con la naturaleza, junto a la familia, junto a su pareja. Entonces esa va a ser una oportunidad muy importante de la industria del entretenimiento. Dado que un poco la sensación ha sido de que este fenómeno que ocurrió ahora, de que esta situación inédita que ha golpeado al mundo entero, viene relacionado con algo de la naturaleza, algo tan simple y tan catastrófico como un virus, nos haya puesto a flor de piel la fragilidad a la que nosotros estamos expuestos. Entonces se lo ve como un reclamo de la naturaleza, un reclamo espiritual de haber abandonado el nivel espiritual del ser humano, de haber abandonado el contacto, cuidado de la naturaleza, de sentirse tan frágil, de que el ser humano está entendiendo que no es solo el hecho de que yo cuido la naturaleza para salvar al planeta, sino más bien es que cuidamos a la naturaleza para salvarnos a nosotros mismos, porque bastó un virus de este tipo para que nos ponga en encierro total prácticamente, y los únicos que pueden circular libremente en este momento son los animales. Entonces, esa lección creo que la estamos asimilando en este momento, y es una oportunidad para el turismo más adelante. Un turismo responsable y más conectado con la naturaleza y más conectado con el espíritu. Eso va por ese lado. En nuestro país, debido al cómo se dio la situación del manejo de esta pandemia, nuestro país lastimosamente quedó desposicionado en el mundo. El país que peor ha manejado la pandemia, y bueno, así nos ven en realidad desde afuera, nos ponen como el ejemplo en muchos países de lo que puede pasar cuando no se manejan bien las cosas, y nos ha vulnerado, pues estamos totalmente desposicionados en este momento. Pero el turismo, que vive prácticamente de la reputación que tenga nuestro país a nivel internacional, va a estar bastante afectado. Entonces sí se va a requerir de un reposicionamiento de la marca Ecuador a nivel mundial, y hay que trabajar sobre eso, hay que arrimar el hombro. Yo sinceramente no espero mucho de la clase política, ni siquiera de nuestras autoridades, a que hagan algo de importancia para reposicionar a nuestra marca país, pero la industria del turismo, y me refiero más bien a los empresarios privados, son los que están llamados a juntar el hombro para que reposicionen a nuestro país a nivel internacional. ¿Por qué es importante? Porque, bueno, nosotros tenemos un producto sin igual en comparación con el mundo. Tenemos a nuestras playas, tenemos a nuestros cerros, tenemos a nuestra selva, tenemos a las Islas Galápagos, donde podemos brindar justamente este producto que van a buscar personas del exterior. Gente que está en Europa, que está en Estados Unidos, que está en el Asia, que reconozcan que acá hay un lugar en el Ecuador donde ellos pueden venir a reconectarse con la naturaleza. Que existe una selva, existen unas playas, existen unos nevados, existen unas islas donde pueden hacer ese contacto con la naturaleza, esa reconciliación con la naturaleza. Entonces tenemos un producto súper importante, pero que, como yo les digo, no esperaría nada o no esperaría mucho en realidad de las autoridades. Ojalá lo hagan, ojalá me equivoque y sí lo hagan, pero en todo caso la industria privada como tal debería juntarse y
y reposicionar a nuestro país. ¿Qué más? Nosotros estamos metidos en algo que ya le pasó a España y a Italia, y le está pasando a Estados Unidos. Existen algunas etapas que estamos viviendo o a las que la humanidad se está enfrentando en estos momentos de pandemia. El primero fue el de la negación. No, aquí nada, no va a pasar nada. Y la negación no solo de la población en general, sino de las autoridades. No va a pasar nada, eso no nos afecta, es como una gripe, etcétera, etcétera. No entendieron claramente el problema. Y claro, y ahora estamos nosotros viviendo otra etapa, que es la etapa del ajuste, la etapa de resistir, de ver cómo vamos a aguantar, cómo tenemos que aguantar este tema, cuándo se va a acabar esto, de habernos dado cuenta que nunca no tuvimos el tiempo de prepararnos. Y por eso es que luego de la negación nosotros caímos de manera vertiginosa en el abastecimiento, en sobreabastecernos, dejar vacíos los supermercados, porque no sabíamos qué es lo que iba a pasar. Entonces, nosotros todavía estamos un poco lejos de comenzar a sentir el alivio, de ya decir que estamos adaptados a esta nueva realidad. Estamos todavía lejos de eso. Entonces, nosotros en realidad tenemos que ir un poco monitoreando como empresa, como empresarios, no me refiero solo a nosotros, sino como empresarios de todas las industrias, ir monitoreando e ir aprendiendo de esta nueva realidad, porque nuestro consumidor, nuestro cliente está aprendiendo o está buscando o desarrollando estrategias para adaptarse a esta nueva realidad, a la que ni siquiera conoce cómo va a ser. Algo sabemos. Sabemos que ya no vamos a tener las mismas libertades que antes. Por ejemplo, en Corea del Sur se lo está tomando como una de las referencias de cómo se debía haber manejado la pandemia. ¿Qué hizo Corea del Sur? Básicamente, lo que hizo es manejar Big Data. Para manejar Big Data tenía que tener datos de todos sus ciudadanos. Y para lograr obtener esos datos, ellos, y pueden ustedes buscar en muchos documentos o análisis que se han hecho al respecto, las autoridades de Corea del Sur buscaron en registros inclusive de tarjetas de crédito para poder ubicar a todos sus ciudadanos. Toda esa Big Data les ayudó a desarrollar un sistema para ir monitoreando el dónde están sus ciudadanos en cada momento. De tal manera de que al cruzar datos de personas que se detectaban con infección, ellos podrían cruzar los datos para saber si tú tuviste contacto con alguna persona que ya fue infectada, y con eso te enviaban a tu celular una notificación de que tú estabas en alerta naranja, tenías que hacerte la prueba para verificar que no estés contagiado con el virus. Si estabas contagiado, te mandan a cuarentena, y si no, bueno, podrías tener un poco de libertad, pero con muchas restricciones. Entonces, ese va a ser el contexto en el que nos vamos a manejar más adelante. Aquí ya se ha hablado de que se está desarrollando algunas aplicaciones para eso, pero ese va a ser el contexto. Va a haber yo no sé si llamarlo invasión, porque en realidad Facebook y muchas otras plataformas digitales ya tienen nuestros datos y nos están monitoreando, ya sabemos lo que hacemos, qué consumimos, qué no consumimos, qué es lo que más nos gusta, etcétera. Pero un poco acá es el ir traqueando de dónde estás, con quién te cruzaste, qué hiciste en la mañana, qué hiciste en la tarde, y todo eso ya lo van a poder monitorear. Y esa va a ser la nueva realidad, o una característica de la nueva realidad en la que vamos a vivir más adelante. Nosotros teníamos una libertad aparente. En este momento, el consumidor o el ciudadano, la población en general, recién está siendo consciente de que ni la medicina ni la ciencia en general le puede garantizar su seguridad. Entonces, puesto que se ve muy, muy vulnerable,
una buena parte de la población seguramente va a estar de acuerdo en que se tomen datos suyos para que sea monitoreado minuto a minuto en procura de que puedan controlar el contagio del coronavirus, del virus en general, hasta que ojalá se llegue a detectar o como es a crear la vacuna. Y la vacuna no sabemos cómo va a ser. Prácticamente en este momento está a flor de piel, como les decía al inicio, la fragilidad del ser humano como tal. Hay un trauma que más o menos lo escribimos así: todo lo que antes le daba confianza a tu consumidor, todo lo que antes le daba seguridad a tu consumidor, ahora ya no es así, ya no existe. Tienes a un consumidor más frágil, que se siente más vulnerable y el que seguramente va a estar de acuerdo que lo monitoreen con tal de minimizar un poco las posibilidades de que se llegue a contagiar. Ahí hay una oportunidad importante en redescubrir a este consumidor, a este nuevo consumidor, a un consumidor más frágil que se va a querer conectar más consigo mismo, que aprendió en estos momentos, se está aprendiendo a socializar de manera más directa con sus hijos, con su pareja, con sus mascotas, está aprendiendo más de sí mismo. Algunos lo ven como castigo, otros lo ven como un aprendizaje, pero en todo sentido va a haber una conexión más fuerte a nivel espiritual y reconciliación con la naturaleza, a entender de otra manera el cómo la especie humana se ha venido desarrollando con su medio ambiente. Ese es el nuevo consumidor, un consumidor más responsable de la naturaleza, un consumidor más responsable de sí mismo, de su espiritualidad y de su entorno social más cercano, su familia. Y lo último, también me preguntaron en relación a las marcas. Y es súper importante. Y nosotros en el estudio que publicamos las instituciones o marcas que están siendo percibidas como las menos solidarias con la población en este momento. ¿Qué es lo que sucede? Que luego, cuando nosotros entremos a nuestra nueva normalidad y se reactive la economía, muchas de las empresas y las marcas van a querer refortalecer su vínculo con su consumidor, con su cliente. Pero en realidad las marcas que en este momento, en el momento de crisis, mostraron un rol positivo o una actitud positiva hacia su consumidor en este momento de crisis, esas marcas que demostraron ese rol positivo van a ser las que van a tener mejores probabilidades de fortalecer su vínculo cuando la economía ya se vaya reactivando. Entonces, el consumidor va a recordar eso, quién tuvo un rol positivo durante la crisis, cuando ya estemos reactivando la economía. Entonces, eso es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta y eso va a ser fundamental, que durante la crisis las marcas hayan tenido un rol positivo para que luego digan, yo hice lo que tenía que hacer en crisis y ahora hago lo que tengo que hacer y seguir haciendo para reactivar la economía. Recientemente nos topamos con este tema relacionado con los transportistas y lo anoté acá al final. Con los transportistas, las papelerías, sobre todo pensando en el tema educativo. Ya sabemos que vamos a terminar nuestro año lectivo acá en la Sierra y Amazonía de manera virtual, con las clases virtuales. Pero ¿qué pasa con todos esos transportistas que hacían el recorrido para las escuelas y colegios? ¿Cómo van a reaccionar ellos? ¿Qué estrategias pueden desarrollar? Pues hay que aliarse. Ellos como transportistas tienen que aliarse institucionalmente, por ejemplo, con las empresas de turismo para crear estas
oportunidades o para aprovechar estas oportunidades de reencuentro con la naturaleza. Pero eso es súper importante que se lo tenga en cuenta, ¿no? Con estas restricciones de contacto social que tenemos, meter a 20 personas en un bus va a estar muy complicado, muy complicado. Y eso se va por mucho tiempo más adelante. Pero que sí pueden aprovechar es esta facilidad, que le faciliten al consumidor el hecho de que no quiere ya el consumidor y no va a poder, aunque quiera, salir a comprar sus alimentos, salir a comprar lo que necesita. Requiere de que se lo traigan. Entonces ahí está una oportunidad, buscar esas alianzas comerciales. Espero que esto les sirva. Nosotros seguimos monitoreando, seguimos analizando los datos y los vamos a publicar en nuestra página web www.eurecnow.com. Ahí van a encontrar inclusive los WhatsApp para que se puedan comunicar con cualquiera de los directores de proyectos de nuestra empresa. Es un gusto siempre conversar con ustedes y tratar estos temas. Hasta la próxima.